Buenas noches a todos, yo soy Elide Barreiro, abogada laboralista. La noche de hoy tengo el gusto, el agrado de colaborar con todos ustedes en las capacitaciones que se le dan al Sindicato en Telecomunicaciones de México para que todos los trabajadores estén informados de sus derechos, de sus prestaciones, de todas las cosas que son inherentes a su trabajo. Y el día de hoy vamos a ver un tema importante, que son la diferencia entre la liquidación y el finiquito. Después ya haremos una reunión más y vamos a calcular los dos, pero en este momento tenemos que saber claramente qué es una liquidación y qué es un finiquito. Para lo siguiente les voy a presentar un material. Ahora sí. Esta es la tercera fase de las instrucciones para demandar. La diferencia entre la liquidación y el finiquito. Nos dice la presentación. El finiquito se refiere a la parte proporcional de las prestaciones devengadas del año, es decir, a las que el trabajador tiene derecho pero que no ejerció en el momento en el que la relación laboral llega a su fin. Muy bien, este es el finiquito. El maestro Mario de la Cueva nos dice que el trabajador podrá disolver la relación de trabajo en cualquier tiempo y nunca podrá hacerse coacción sobre su persona como la expresión de la libertad y la dignidad humana. Así es, al trabajador no se le puede obligar y proviene de la Constitución. Este principio laboral proviene de la Constitución de 1857. Fíjense, antes de la Constitución de 1917. En la Constitución de 1857 ya fue la primera vez que a los trabajadores se les concedió su derecho de no estar obligados a trabajar para un patrón, porque antes sí. Y todavía antes de la ley de 1970, de la Ley Federal del Trabajo de 1970, se tenía todavía esa práctica donde los patrones denunciaban a los trabajadores que no iban a trabajar o que abandonaban el trabajo por pérdidas a la empresa. Increíble, pero cierto. Ujú. Increíble, pero cierto. Entonces tenemos que en el finiquito el trabajador decide dar por terminada la relación de trabajo y en la liquidación el patrón decide dar por terminada la relación de trabajo. Así es. Las prestaciones a las que se hace acreedor el trabajador cuando se termina la relación por finiquito son la parte proporcional del aguinaldo, la parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas, la prima vacacional de los días correspondientes y los días trabajados y no pagados en el mes, es decir, si te pagan por quincena y renuncias el día 10, te corresponde el pago de esos 10 días laborados. Así es, todos los días que yo me presenté a trabajar. Ujú. Ahora, en el finiquito también se incluyen los casos de renuncia voluntaria, pero que están en el artículo 53, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, como por ejemplo cuando el trabajador es engañado por el patrón. ¿Cómo que engañado? Pues sí. Por ejemplo, nos están contratando para hacer software de computadora y llegamos a la empresa y nuestro trabajo es que también tiene mucha dignidad y todo mi respeto, pero no me contrataron para eso. Por ejemplo, lavar las camionetas de la empresa. No me contrataron para lavar las camionetas. Yo tengo esta categoría de trabajador y quiero desempeñar mi trabajo como para lo que fui contratado, ¿no? Y también, increíblemente, compañeros, pero este es uno de los grandes elementos que como que no están muy claros. Fíjense también que en el finiquito también se ven todas las causas del artículo 47 de la 1 a la 15 por despido justificado. Fíjense bien, por despido justificado. Estas 15 causales en las cuales incurre el trabajador, por las cuales pueden ser separados de su cargo, de su puesto de trabajo, sin responsabilidad. Muy importante.
¿En qué situaciones se otorga el finiquito? De acuerdo al blog de la OCC Mundial, de la Organización de Comercio, estos son los supuestos en los que aplica este pago. Si renuncias a tu empleo de manera voluntaria, así es. Se termina tu contrato temporal. También, compañeros, cuando nosotros teníamos un trabajo, un contrato por tiempo determinado, pues en ese momento solo se entrega el finiquito. No hay indemnización. Cuando te despiden, no importa si es justificado o injustificado, cierto, no importa, se tiene que hacer un finiquito. Después veremos si fue injustificado. Cuando rescindes tu contrato por una falta grave cometida por tu patrón, como lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Primero me contrató para algo, pero quiere otra cosa. O por ejemplo, no nada más eso de que me ponen a lavar las camionetas, no, no es eso nada más. Por ejemplo, a mí me contratan para ser mesera en un restaurante y resulta que quieren que les haga favores sexuales a los clientes. Pues no. Ujú. Esa es una falta grave cometida por el patrón. Claro que sí. Es algo que eso no se debe permitir. Ujú. Y la invalidez por enfermedad. En la invalidez por enfermedad también se da un finiquito, no una indemnización. Y esto a veces los trabajadores lo pierden de vista. La liquidación. Es una indemnización que otorga el patrón al trabajador cuando la relación termina por causas ajenas a este último. Estas situaciones pueden ser el cierre de la empresa, la reducción de personal o que el puesto que desempeña desaparece. Así es. Y también se da cuando el despido es injustificado. O sea, aquí tenemos varias causales. A ver, cuando la relación termina por causas ajenas al trabajador. Pues sí, imaginémonos que nosotros estamos trabajando para un artista, para un pintor. Ujú. Y el pintor decide o le ofrecen una beca, el pintor trabaja aquí en México, es mexicano, y el pintor le consigue una beca en Rusia para ir a estudiar allá o para desempeñar una cátedra en una universidad o lo que sea. Y yo no me quiero cambiar a Rusia. Yo sigo viviendo en México, yo no quiero dejar a mi familia. Bueno, pues aquí procede la liquidación. También, por ejemplo, cuando hay un cierre de la empresa. ¿Cuándo se cierra una empresa? Por ejemplo, imaginémonos que trabajamos en un lugar donde, ¿qué será? Estamos trabajando en una empresa que se dedica a la distribución de alimento para conejos. Ujú. Pero esta empresa que se dedica a la distribución de estos alimentos previamente balanceados para conejos, quedó en el centro de la ciudad y con el paso del tiempo, pues ya no se vende el alimento para los conejos. Y pasa el tiempo y pues ya nadie tiene conejos en su casa, ¿no? O por ejemplo, para los gallos, para las gallinas. Pues la gente dejó de tener estos animales en su casa como si fuera una parte de su despensa y ya no hay venta de este insumo que en un momento fue muy bueno, pero que ahora ya no. Y se decide cerrar la empresa. Entonces procede la liquidación. O bien, cuando el puesto que desempeñas desaparece. ¿Qué será esto de que el puesto que desempeñas desaparece? Pues si la empresa se dedica, no sé, por ejemplo, en una pastelería, se dedica a hacer pasteles, pues habrá eh, pues una tarea que yo pueda desempeñar, ¿no? O sea, algo genérico, pues si hace pasteles, hace pais, hace bocadillos, hace todo tipo de cosas para fiesta, imaginemos, ¿no? Pero dentro de estos servicios que ofrece a las fiestas, por ejemplo, eh, imaginémonos que el gobierno mexicano decide de un día para otro que el gas helio de los globos está prohibido. Y yo estaba nada más trabajando, especializándome en hacer arreglos de globos para todos los eventos. Pero ya no podemos hacer globos. O el látex, por ejemplo, ¿no? Porque pues el globo lo podríamos entonces haber rellenado de aire.
Imaginémonos que no es el látex, el helio, es el látex. Está prohibido comercializar látex. ¿Podemos seguir haciendo arreglos de globos? No. ¿En ese momento me pueden liquidar? Sí, sí se puede. Y también se da cuando el despido es de forma injustificada, o sea, unilateral por el patrón. Los abogados llaman una liquidación al 100% cuando incluye estos conceptos. 3 meses de salario, prima de antigüedad, o sea, 12 días por cada año trabajado, los salarios vencidos, que son los devengados no cobrados, solo en caso de que el despido sea injustificado, con límite a 12 meses a partir de la notificación del despido. Así es, y 20 días de salario por año, solo en caso de ser despedido injustificadamente, únicamente. No aplica lo demás, solo cuando el despido es injustificado y solicitar ante la Junta o el tribunal la reinstalación en el puesto de trabajo y que la empresa se niegue. Oye, yo tengo derecho a mi trabajo, me despediste de una forma injustificada, quiero que me reinstalen. Y la empresa dice no. Entonces procede la liquidación. Otro de los puntos finos que a veces dejamos fuera. Siempre que te despiden, ¿te deben dar una liquidación? No. Esta es una de las causas que tenemos, como que debemos ponerle más atención. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo establece las condiciones de un despido justificado sin responsabilidad para el patrón. Esto sucede cuando cometes una falta como mentir sobre tus títulos o conocimientos, incurrir en actos de violencia, dañar los bienes de la empresa, más de 3 faltas injustificadas en 30 días, ir al trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas, entre otras. En este caso, la empresa no está obligada a indemnizarte por el despido, solamente te pagará el finiquito. Así es. Si el despido es injustificado, ¿puedo solicitar que se me reinstale en mi puesto? Sí, claro que sí. Lo establece la ley en el artículo 48. El trabajador deberá acudir a la Junta o a los tribunales que determinarán si el despido fue injustificado. En dicho caso, el empleado puede solicitar que se le reinstale en su puesto. Sí. Si la empresa se niega, además de pagar el finiquito e indemnización, tendrá que pagarle al trabajador sus 20 días de salario por año trabajado. Así es. Bueno, eh, a ver, permítame. ¿Cómo se debe hacer una separación laboral? Ahorita lo vamos a ver. Esto está en el artículo 33, pero creo que vamos a ir con otra pregunta. Así es. ¿Tengo que pagar impuestos sobre mi liquidación o finiquito? Sí. Sobre ambos conceptos se te aplicará el impuesto sobre la renta correspondiente. Hay montos exentos para aguinaldo y prima vacacional en el caso del finiquito y hasta 90 días de salario mínimo por año laborado en el caso de la indemnización y prima de antigüedad. Así es, sí tenemos que pagar impuestos. ¿Qué hago si no me avisaron que fui despedido y no me han pagado mi liquidación? Al no recibir de inmediato es un despido injustificado. Acude a un centro de conciliación para interponer una solicitud de conciliación y si no se llega a un acuerdo satisfactorio, hay que iniciar la demanda en los tribunales laborales. ¿Cuánto tiempo tengo para interponer o para imponer una demanda por despido injustificado? 2 meses para una demanda por despido injustificado y 12 meses para reclamar si te niegan derechos al renunciar de manera voluntaria. Aquí yo quiero hacer un señalamiento con respecto a los 45 días que tiene el centro de conciliación para llevar a cabo la conciliación. Si, si son 45 días y nada más tenemos 2 meses, o sea, 60 días, pues entonces tenemos problemas, ¿no? Porque si se tarda un poquitito, pues ya prescribió nuestro derecho a demandar. Muy, muy grave. Ahora, eh, ¿cómo debe hacerse la separación laboral? Estábamos comentando hace un momento. Pues en el artículo 33 nos dice que la separación laboral siempre tiene que hacerse por escrito.
Nada de que me hablan por teléfono o me mandan un WhatsApp y ya me despidieron. No, tiene que ser por escrito y nosotros debemos pedirlo. Este escrito, esta carta, debe tener una relación de hechos circunstanciados. ¿Qué significa esto? Pues decir con tiempo, modo y lugar, por qué, cuál es el motivo por el cual me están despidiendo, qué cosa hice, o si es un conjunto de cosas, pues también, pero que me las digan. Ujú. Y en esta misma carta también debe haber, de manera obligatoria, según el artículo 33, el listado de derechos del empleado. Así es. Este listado de derechos del empleado lo tiene que redactar el patrón, claro que sí, le tiene que reconocer sus derechos y también dentro de este listado tienen que estar sus derechos a demandar. La carta de finiquito debe contener el detalle del pago de derechos laborales de carácter económico. También esta carta de finiquito debe ser previa a la renuncia o despido justificado. No puede ser posterior, tiene que ser antes de que te separen. Y deslinda al patrón de las responsabilidades laborales. Y como una obligación hacia el patrón, debe contener el salario de días trabajados, como ya lo habíamos visto, la cuantificación de horas extra, las vacaciones no disfrutadas, no pagadas, no disfrutadas, la parte proporcional de las primas vacacional y de aguinaldo, la prima de antigüedad, muy importante. La gente nunca cobra sus primas de antigüedad, ni saben que existen. Las primas de antigüedad y todas aquellas prestaciones del contrato colectivo o individual que fueron especialmente diseñadas para ese puesto de trabajo. Esto es muy importante y la gente no lo pide y los abogados tampoco lo piden. Una vez realizado el estudio de las prestaciones en dinero que conforme a la Ley Federal del Trabajo corresponden a los trabajadores o, fíjense bien, a los dependientes de los trabajadores, porque también los dependientes de los trabajadores pueden hacer el cobro de este numerario. Cuando por cualquier causa se extingue su relación laboral, a fin de que se dé cumplimiento a lo prescrito por la Ley Federal del Trabajo, se deben considerar todos estos elementos, lo que contribuirá al equilibrio y a la justicia social, que son las finalidades del derecho del trabajo, según lo establece el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo. Así es. El finiquito y la liquidación son el reconocimiento de una relación laboral y pues la terminación de esta, pero conforme a derecho. Todos los rubros que mencionamos en esta ocasión deben ser mencionados y deben estar en la mira de los trabajadores. Nosotros en esta asociación sindical vamos a ir elaborando formatos de ayuda para que los trabajadores tengan claro qué cosa tienen que pelear en esta obligación de conciliar. ¿Mm? Les agradezco mucho su atención. Muy buenas noches a todos. Espero verlos en una próxima ocasión. Yo soy Elide Barreiro. Buenas noches. Muchas gracias.